¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, acabamos de traer aquí a Motos Botanero. Hemos dejado aquí nuestra preciosa Montana XR5 y vamos a probar hoy, chicos, esta preciosa Kinko 350 crossover. Mirad qué bonita, chicos. Gracias a Motos Botanero por darnos, como siempre, esta oportunidad de probar sus unidades. Y nada, vamos, el otro día hicimos una demostración con esta 350 y con la 125, con nuestro amigo Félix de Motor Botanero, y os enseñamos un poquito ahí en el Cursal, detrás del Cursal, y os hicimos la presentación de esta preciosa Kinko, como os digo, de la 350 y de la 125, ¿vale? Y nada, hoy me quiero dar una vuelta por aquí, con esta preciosidad, para enseñaros un poquito pues, las características de la misma y a ver qué os parece, chicos, ¿eh? Mirad qué chula es. Ya os digo, es una crossover y bueno, hablaremos un poquito más de ella. Ahora vamos a dar una vueltecita, a ver qué os parece. Y nada, os invito a que os paséis por Moto Botanero. Esta es de demostración, la podéis probar. Pedís una cita previa y la podéis probar. Así que nada, vamos para adentro y la probamos. Bueno, amigos, pues nada, nos acabamos de montar en la Kinko. Vamos a arrancarla, pisamos el freno, ponemos aquí el contacto. Y mirad qué display, chicos, mirad qué display, ¿eh? Es una pasada. Es espectacular, os lo digo de verdad, ¿eh? La verdad que he acostumbrado a ver las típicas estas scooter, digamos, llamarlas así, pues con los cuadros más normalitos. Esta viene con un display, o sea, espectacular. Fijaos ya el marcador de velocidad en grande, que esto sobre todo para las personas que somos más de vista cansada, pues nos va a venir fenomenal, ¿eh? Poder ver la velocidad en grandote. Ya veis, chicos, o sea, luego lo taparemos, ya sabéis, pero fijaos, o sea, es una locura cómo se ve el display. Así que nada, he de decir que es una moto alta, o sea, os lo digo de verdad, yo en esta moto estoy llegando. Sí que es verdad que hoy hace un frío que flipas, esta noche ha estado nevando, aquí no, a nivel del mar no, pero en los montes ha nevado, estamos a 1 de abril y bueno, ya sabéis, en abril aguas mil, ¿vale, chicos? Y bueno, pues eso, hace un frío, ahora estaremos a 0 grados o menos 1 grado. ¿Y qué pasa? Que yo también, pues voy con la ropa, claro, he venido con mi moto también y voy equipado con las botas, con el traje de agua, este gordote de gordura, con todo. Y claro, perdemos, digamos, elasticidad, ¿vale? De movimiento, ¿vale? Pero he de decir que en esta moto llego de puntas, ¿vale? Llego de puntas al suelo. O sea, para que os veáis la altura, yo mido unos 67, ¿vale? Entonces, para que tengáis esa referencia de la moto, ¿eh? Esta moto, aparte de ser una moto convencional, normal y corriente, como os digo yo, esta moto está diseñada del estilo crossover, ¿vale? Viene con esas diferencias, digamos, para que podamos meterlas más por alguna pistita, ¿vale? No estamos hablando de una moto off-road ni mucho menos, ¿vale? Pero nos va a permitir meternos por alguna pista fácil, ¿vale? Sin ningún tipo de problema que con otra scooter no podrías meterte, ¿vale? Esta moto, lo que os digo, viene preparada con neumáticos, con suspensión, la altura que trae, bueno, yo os enseñaré un poquito y la verdad que es una delicia. Estamos hablando de una moto de 350 centímetros cúbicos, o sea que, vamos, tenemos... Os dejaré por aquí la potencia, no sé si eran 30 caballos, no me acuerdo exactamente ahora, ya os dejaré por aquí apuntado, porque la acabo de coger así rápidamente, porque no tenía pensado venir y me he escapado, digo, venga, ya que os hice el otro día la presentación, le grabamos un vídeo y os enseño un poquito, como siempre, a mi manera, las sensaciones de esta moto, que me parece, como siempre, y os enseño un poquito, pues, algunas curiosidades de esta moto, que la verdad que son una pasada. Esta en concreto, madre mía, ¡uh! Nada más tocar el acelerador. ¡Ostras! A ver. Madre. Nada más tocar el acelerador. Es una pasada, ¿eh? Esta moto nos dijo Félix el otro día. ¡Wow! Que venía con... O sea, flipáis. Creo que me dijo que venía con control de tracción desconectable. ¡Ojo! Aquí, poca broma. Control de tracción, chicos. Poca broma, ¿eh? Para que veáis el equipamiento. ¿Qué es lo que os he dicho? Es una moto que la podemos meter en alguna pista, claro, pues podemos quitar el control de tracción para que no nos limite a la hora de subir una cuesta, porque si no nos cortaría el gas. Ya sabéis que el control de tracción lo que nos hace es pues que nos limita la moto, ¿vale? Nos va limitando la moto y bueno, mirad qué chulo la playa de Gros, chicos. ¿Eh? ¡Buah, chaval! La respuesta es inmediata, chicos. Esta moto está nuevecita.
Esta moto tiene 300 kilómetros, o sea, está nuevecita, ¿vale? Entonces, ya sabéis lo que pasa aquí, que está todo duro, ¿vale? Está todo duro. Bueno, pues nada, vamos a dar una vueltecita, como os digo. Buah, la suspensión madura, ¿eh? Esto pasa mucho con el tema de cuando la moto es nueva. Me pasa mucho cada vez que pruebo motos. Es muy típico, hasta que no cogen, no sé, unos 1000 kilómetros, a partir de ahí no se empiezan a ablandar las suspensiones. Ahora mismo esta moto la veo una tabla, pero es que, insisto, me ha pasado con más motos que he probado, con mi misma moto, con mi Madman Montana XR5. Cuando la compré, ya os dije en varios vídeos, me pasaba lo mismo, ¿eh? Iba la moto como una tabla, y ahora es puro confort, ¿eh? Entonces, eso es verdad, cuando coges una moto nuevecita, pues todo va duro, se tiene que soltar. Pero donde más lo noto es en las suspensiones, que, dices, madre mía, va como una tabla la moto. Así que nada, ya veis que está súper negro, chicos. Está bastante negro. ¿Cómo responde esto, por favor? Igual que los frenos, ¿eh? También os lo he dicho en alguna ocasión. Ahora la frenada no está al 100%, ni mucho menos. Frena, pero le falta esos kilómetros para que la pastilla se haga al disco, ¿vale? Esto ya lo sabréis muchos. Nada, increíble. ¿Con qué soltura sale esta moto, chicos? Estamos hablando de una 350, ¿vale? Cuando probamos la 125, pues bueno, es una moto que se defiende, pues como se defiende, ¿vale? Para el día a día, para andar en ciudad, muy recomendable. Lo bueno que tiene esta moto, que ya estamos hablando de una cilindrada más alta y ya te va a permitir hacer rutas más largas sin ningún tipo de problema, ¿vale? A ver, esto como todo, te puedes ir con una 49 al fin del mundo, esto ya lo sabéis. Pero sí que es cierto que siempre, cuando tengamos una cilindrada un poco más alta, pues la moto va a ir más ligera, no va a ir tan forzada, todo va a ir mejor, ¿vale? La respuesta a la hora de adelantar, una subida, ¿vale? Pues yo entiendo que con 350 siempre queremos más. Esto es así, cuando tenemos una cilindrada en moto, a mí me pasa mucho, pruebas y anda bien, pero luego según pasa el tiempo siempre quieres más. Luego hay gente que se adapta a eso, pero lo que os digo, 350 centímetros cúbicos con esta moto te da para mucho, para salir, para hacer una ruta larga sin ningún tipo de problemas. Y el juego que te va a dar esta moto, para mi entender, es que es una crossover. ¿Qué quiere decir eso? Luego os lo explicaré, ya os lo explica un poquito. Pues que viene preparada para meternos por caminitos fáciles, ¿vale? Ya os lo he dicho antes, esta moto no vale para hacer off-road, otra cosa que tú te quieras meter, pero no es la moto ni enfocada para eso, ni adecuada, ni mucho menos, ¿vale? Vamos con ruedas pequeñitas, pero para pistas con piedrecita suelta, puedes, o tierra, esta crossover viene preparada perfectamente. Entonces, pues, muy recomendable esta moto. Joder, lo que os digo siempre, agilidad 100%. Agilidad 100%. Lo bueno que tiene esta moto, pues eso, que si buscas una moto de ese estilo para el día a día, para ir al trabajo, porque es algo habitual. Muchas veces la gente trabaja en las ciudades y ya sabéis el coñazo que es para aparcar, que hay que pagar la OTA, el parking, etc. Las motos de momento no se paga nada, ya sabéis. Y el juego que te da esta moto pues es brutal, porque te va a permitir el día a día ir a tu trabajo y luego te va a permitir el fin de semana, si sería el caso que tendrías fiesta, que suele ser lo más normal, pues hacer tus escapaditas, bien a la montaña de curveo, o bien te apetece meterte por alguna zona de pista que conozcas, por tu zona o donde sea, y te lo va a permitir, pues quieres ir a ver algún mirador, quieres ir con esta moto, te lo va a permitir, sin tener que comprarte pues una moto de enduro, una moto de... A ver, enduro, no, enduro, me he equivocado, una moto de enduro no, sin tener que comprarte a lo mejor pues una moto trail o cosas así, pues esta digamos que es 2x1, ¿vale? Entonces, tiene mucha opción. ¿Cómo se desenvuelve esta moto, por favor? Hostia, cómo frena al izquierdo, es brutal, ¿eh? Qué pasote de moto. Claro, ya sabéis que a mí me encantan. Yo no tengo problema, ¿eh? A mí me gustan todas las motos, os lo he dicho siempre, ¿eh? Cualquier moto tiene su encanto, ¿vale? Y cada vez que pruebo una moto me saca una sonrisa y esto es así. Y esta me la está cargando. Buah, mirar, el llevar los pies así, chicos, no sé si la GoPro va a coger. Esto es una gozada. El llevar los pies estirados e ir conduciendo así, esto es una maravilla de la naturaleza. Mirad. Bueno, es que el cambio, claro, con estas ruedas que son más pequeñas, que también
Pero es que fijaos cómo hace el cambio, ¿eh? Bueno. Y luego os digo, ahora tenemos un montón de imperfecciones por aquí porque estamos están aquí en San Sebastián de Obras, aquí a la derecha tenemos la playa de la Concha y aquí tenemos un montón de imperfecciones que a lo mejor la GoPro no la va a coger, pero tenemos un montón de baches y con esta moto, vamos, se lo come todo, ¿eh? Como estamos hablando, es una crossover, viene totalmente preparada, suspensiones, neumáticos, toda la moto viene preparada para soportar, evidentemente, cualquier imperfección que una scooter normal pues no, sufriría mucho más. Esta moto, pues bueno, pues han pensado en eso, enfocada, digamos, todo, chasis, todo, suspensiones, todo está diseñado para que la puedas meter, la puedas, entre comillas, maltratar más que una moto normal de scooter, ¿vale? Entonces, muy recomendable. Luego hablaremos un poquito de ella, pero el vídeo es... yo digo, llego de puntas, no sé si lo hago, pero estoy llegando de puntas, o sea, increíble. Esta moto es alta, pero lo que os he dicho, es alta por eso mismo, porque te va a permitir meterte por pistas fáciles y pues no vas a tener problema de que vas a pegar abajo, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos a pasar todo esto y os cuento un poquito más de la moto, pero en principio, no. Mira cómo sale la moto, ¿eh? Madre mía, es un cohetillo. Y eso que ya sabéis que, bueno, la moto está en rodaje, está nuevecita y se tiene que ir soltando todo. Motor, lo que hemos hablado antes, pero... ¡Guau, qué espejos! Es que son súper bonitos, ¿eh? O sea, nada que ver a un espejo normal. Ya pudiera tener estos espejos muchas de las motos. Fijaros el estilo que tiene de espejo. Con esos agujeros, ¿vale? Para que no tenga resistencia al aire, ¿eh? Aparte estéticamente quedan muy bonitos. También lo que le permite es que la moto, digamos, el aire pase por aquí y digamos que no suba el viento hacia la cabeza, entiendo, y te pegue más de frente, porque aquí, si esto estaría cerrado, el aire pegaría aquí, rebotaría y nos entraría dentro del aire y nos haría aquí turbulencias enfrente. Entonces lo que hace es, el aire entra y sale por aquí y sale el aire por nuestros costados o laterales. Y son detalles que están muy bien pensados, ¿eh? Lo que os digo, resistencia al aire, cero. Y bueno, luego tenemos esa cúpula que nos dijo Félix, que está pensada, quieto, la policé, como digo yo. Luego está pensada, luego esta cúpula, me dijo Félix que había otra cúpula más alta, en este modelo, ¿vale? Esta digamos que es más para el día a día, para ciudad, pero luego si queremos, por ejemplo, pues hacer rutas más largas, que se puede hacer, lo que os he dicho. En catálogo hay muchas chuches para esta moto. Esta moto ya lleva algunas chuches que luego os diré, que ya lo hicimos en el vídeo de presentación. Os dejaré por aquí arriba ese vídeo que hicimos. ¡Buah! Mira cómo sale la moto, chicos. La moto sale como un cohetillo, ¿eh? Nada, en cuanto le tocamos un poco el acelerador, es mantequilla, ¿eh? Es que con esto te puedes ir donde te dé la gana, yo te lo digo, ¿eh? Insisto, con cualquier moto te puedes ir donde quieras, pero ya con esta cilindrada tenemos esa tranquilidad que no te va a importar hacer kilómetros porque llevas un motor como Dios manda, ¿vale? Bueno. Es una gozada. ¡Uf! La altura, es acojonante la altura que lleva esta moto. Tiene un rojo. Paso yo. La altura que tiene esta moto, o sea, es acostumbrado a andar en scooter que vas más bajito, y lo que os digo, llego al suelo con los dos pies, claro. Aquí ahora vas, pues como, digamos, como si iríamos en una mototrail, os lo digo de verdad, esta altura. Por eso sí que es verdad que esta cúpula, si vais a hacer rutas largas con esta moto, os va a penalizar, ¿vale? Os va a penalizar porque es muy cortita. Pero bueno, en catálogo ya sabéis que tenemos, como os he dicho, más chuches para esta moto, cúpula alta y más cositas. Bueno. La moto sale como un misil, ¿eh? ¡Qué pasote! Ahora, hostia, se nota el freno, ahora frena muy bien, ¿eh? Yo, al principio os he dicho que no, pero muerde. Oh, mira, ya entra la ABS. Le he tocado y ahí ha hecho la ABS. Ha entrado la ABS. Eso es lo que tiene que hacer. ABS, muy recomendable, chicos. Y bueno, lo que os he dicho, encima control de tracción, pues fíjate la seguridad que tiene esta moto, ¿eh? Una scooter como esta, con control de tracción. Que vas en lluvia, que abres gas y sabes que la moto no te va a derrapar de atrás en ningún momento. Con ese control de tracción te va a dar esa seguridad constantemente. Y luego lo que os he dicho, si os apetece meteros en caminos caminos fáciles, ¿vale? Pues si os toca subir alguna pendiente con piedrecitas o lo que sea, pues te permite
desconectar ese control de tracción para que la moto no empiece a derrapar, ¿eh? O sea, la moto cuando empieza a derrapar, el control de tracción lo que hace es corta la inyección. Entonces se queda sin fuerza, entonces no podéis subir la cuesta. Entonces el control de tracción, cuando pisteamos, depende de qué zona, pues lo desconectas y la moto te va a dejar subir. Si no, no podrías. Estamos subiendo ahora a Cigueldo y nada, ya os digo, tocamos un poquito el acelerador y la moto va que te cagas. Ya te lo digo yo, que te cagas. ¡Uf! El display es espectacular. Desde aquí no lo vais a poder apreciar porque son las 11:30 de la mañana, bueno, 12 menos 10, y ahora está pegando el sol. Y bueno, aunque se ve muy bien el cuadro, porque sí que es verdad que hay cuadros que con el sol penalizan mucho. Ahora lo tengo puesto a cero ahí para que no se vea la velocidad, pero en general se ve bien, se ve el cuadro. Y sí que es cierto que he probado muchas motos y cuando le pega el sol, depende cómo le pega, no se ve bien el cuadro. Pues en esta moto se ve súper bien, ¿eh? Además, como viene con esos tonos azules, tiene un display muy generoso y muy elegante, ¿eh? Uf. Nada, con esto ya te digo yo que te pegas una ruta padre con esto, ¿eh? Te puedes ir solo con tu acompañante, que vas a tener fuerza suficiente, ¿eh? Porque sí que es cierto que cuando vamos con una 125, yo he tenido 125, Kinko, hace años, y sí que es cierto que para mí solo, bueno, para ir a trabajar, iba bien. Siempre quieres más a la hora de adelantar, evidentemente, pero bueno, para ir a trabajar iba bien. Pero sí que es cierto que cuando montaba con mi hijo o con mi mujer, pues es verdad que la 125, a la hora de hacer una ruta un poco más larga, se te queda corta, eso es verdad. Pero con esta 350, bueno, ya te lo digo yo, que vas a ir perfectamente sin ningún problema, que te va a quedar apurado. Hoy que voy a hacer un adelantamiento que no llego, en cuanto tocamos el acelerador, mira, la moto sale, bueno, súper bien. Así que nada, en general me está gustando mucho. Ahora pararemos allá adelante como otras veces y os enseño mis inversiones de esta moto y os enseño un poquito las características, que ya hablamos de ella en el vídeo anterior, pero ya os lo voy a recordar otra vez. Pero la verdad que va muy bien. Luego esto ya sabéis que es para gustos, ¿no? Luego, pues bueno, es una moto muy polivalente. Yo la verdad que es una moto que sí la recomiendo por el tema de que si te hace falta una moto para el día a día, con cualquier moto puedes andar para el día a día, esto ya lo sabéis. Pero lo que os he dicho, esta moto, por ejemplo, pues lo tiene todo. Tiene unos consumos muy buenos. Con esto no voy a deciros una cifra exacta, a lo mejor si puedo os pongo por aquí el consumo. Pero estas motos son mecheros. Si mi Madbor XR5 es un mechero y es una 500, es un mechero, no consume nada. Esto en 350, ni imaginaos los kilómetros que podréis hacer sin tener que repostar. Y más como está ahora el tema de repostaje, ¿vale? De gasolina, etcétera. Así que, en principio, os digo, muy recomendable esta moto, muy polivalente, lo tiene todo. Así como las normales, como os digo, bueno, vale para lo que vale, pero es que esta moto es una crossover y es que te va a valer para todo. Menos para tema de off-road, ya me entendéis. Ahí ya, pues no, pero para meterte por alguna pisticita o vives en alguna casa de pueblo, que siempre tienes una pista, ya sabéis, rota, que no, que con esto te vas a meter como quieras. Bueno, fíjate, es que es una pasada, fíjate cómo, es que es ágil, no, lo siguiente. Madre mía, qué gozada. Y el freno sí, ahora sí frena, ¿eh? Yo pensaba que no, que le iba a costar más, pero no, ahora sí, ¿eh? Ahora ya frena como un demonio, ¿eh? Muy bien. Está todo nublado, todo negro. Los espejos son enormes, os lo digo, ¿verdad? Aparte que os he hablado de la estética y la perforación que traen aquí para lo que os he dicho, para la resistencia al viento, etcétera. Tiene unos espejos súper grandes. La GoPro a lo mejor no lo va a coger, pero son súper grandes. O sea, tenemos un campo de visión, os lo digo de verdad, espectacular. Me encantan. Se los pondría ahora mismo hasta para mi moto, os lo digo en serio, ¿eh? Tenemos una anchura de aquí a aquí, una altura, y luego la largura, que acaba en pico como todos los espejos. O sea, es que nada, no te hace falta para nada mover la cabeza, ¿eh? Giramos un poquito el ojo y ya te digo yo que se ve perfectamente. Es una pasada. Uf. Lo único que le encuentro a esta moto, lo único que le encuentro de momento a esta moto es la cúpula, para mi gusto, un poco corta. Para mi gusto, le estoy notando un poco corta.
Y claro, hoy, pues lo que os he dicho, también mirar el día que hace. Nevando, granizando, hasta valle todo el día, hace un frío que te cagas. Y ahora es cierto que yo soy bajito, pero la postura de asiento es muy alta, entonces vamos muy altos respecto a la cúpula, ¿vale? Así como otras motos tenemos la posición más bajita del sillón, de esta moto, como tenemos debajo del sillón un maletero que te cagas para meter dos cascos, bueno, y todo tipo de cargas si vamos de compra, lo que sea. Entonces, claro, ¿qué han hecho? ¿Qué se hace aquí? Pues, claro, si quieres mucho maletero, tienes que, digamos, levantar un poco el sillón para arriba para que tengas más fondo, para aprovechar bien todo el fondo, entiendo, ¿vale? Entonces sí que es cierto que yo aquí me veo que voy súper alto, súper alto. Entonces, claro, respecto a la pantalla, nos va penalizando. Sí que noto que va pegando el viento. No exagerado, pero va pegando. Pero bueno, lo bueno es que lo que os he dicho, en catálogo tenemos cúpula más alta y solucionamos el problema perfectamente, pero de serie viene con esta. Aquí tenemos curveo, lo que pasa que, bueno, está mojado el suelo, no del todo, pero tenemos mojado y tenemos que ir con precaución, por supuesto, ¿eh? Eso está claro, pero la moto va increíble. O sea, aquí ahora nos estamos cogiendo la GoPro, tenemos un montón de baches, estamos subiendo a Higueldo, tenemos un montón de imperfecciones y la moto se lo está comiendo todo perfectamente. Voy aquí como un jamalajá. Os lo digo de verdad, ¿eh? Voy como un jabalí, estoy cogiendo baches, mirar, agujeros, nada, se los come, no te hace ni un rebote en la moto, te lo absorbe muy bien. Pero claro, esta moto, lo que os he dicho, viene preparada, es una crossover, viene preparada específicamente para esto, para que se coma todas las imperfecciones de la cartera, más que una moto normal y corriente con suspensiones de carretera, ¿vale? Fijaos, bueno. Y de pies, si queremos, ahora vamos de pies, porque nos metemos por alguna pista. La verdad que la posición no es buena para ir de pies, porque vamos con el manillar muy atrasado, ¿eh? Yo ahora en una moto trail iría así y llevaría las manos hacia adelante. Claro, en esta moto, si te levantas, esta moto es para ir por pistas, como os he dicho, pero sentado. Puedes ir levantado, pero ya os lo digo yo, que yo ahora me levanto y llevo a ver, voy, ya veis que voy levantado, pero tengo el manillar muy atrasado. Voy con el manillar muy atrasado, entonces la posición es muy mala. Para un momento, para ir un ratito, vale, pero para ir así unos kilómetros no os lo recomiendo. No está enfocada para eso, evidentemente. Está enfocada para ir sentado y ya está. Pero bueno, os voy dando mis impresiones para que vayáis viendo, ¿vale? Pero luego, pues bueno, la postura, lo que os he dicho de los pies, es una maravilla. Poder llevar los pies así, pues te da mucho juego. Mucha comodidad, sobre todo. Aquí el otro día os dice que no me metí porque, claro, iba con una moto súper alta, pero ahora me voy a meter con esta, me meto con esto y ni me entero, mirad, ¡buah! Ni me entero, la moto se mete aquí y grabamos aquí. Vamos a parar la moto, paramos esta crossover y continuamos el vídeo aquí. Bueno amigos, pues nada, mirad qué vistas más chulas, estamos aquí en Higueldo. Bueno, por allí este camino luego va a Orio y toda la zona de la costa. Allí está el Ratón de Guetaria, mirad qué vistas más chulas. Hoy el tiempo no acompaña mucho, pero bueno, no nos impide para andar en moto y para enseñaros estas preciosas máquinas, que a algunos os gustarán más y a otros os gustarán menos, evidentemente, pero bueno, ya sabéis que vamos probando todo tipo de motos que nos van ofreciendo las marcas. En este caso, Motos Botanero nos deja probar sus unidades y estamos encantados de que nos las dejen para probar. Y de hecho, hoy estamos con esta preciosa Kinko 350, que ya veis que esta, digamos que es la moto demo de demostración, que podéis, solicitar una prueba en Motos Botanero, que os dejaré por aquí abajo, como siempre, en la descripción del vídeo, por si os apetece y sois de esta zona o de donde seáis y os apetece venir hasta aquí, que sepáis que en Motos Botanero os dejaría probar esta preciosa Kinko sin ningún tipo de problema, ya sabéis. Pedimos cita previa, rellenamos un formulario, evidentemente. Nada, 4 cositas para que, digamos, te hagas responsable, evidentemente, como en todos los sitios, y puedas probar esta unidad o cualquier unidad que te guste, porque tiene más unidades allí, ¿vale? Ya sabéis que tienen CF Moto, que hemos hecho varias pruebas ya con las CF800, la Touring, bueno, hemos probado algunas, hemos probado también Madbot, hemos probado varias motos que tenéis ahí en los vídeos
entréis en mi canal, y ahí tenéis varios vídeos de todas las pruebas que vamos haciendo, así que cualquier moto que os guste, podéis probarlas en Motos Batanero, que estarán encantados de que vayáis a visitarles y probéis sus unidades. Y nada, os voy a dejar por aquí arriba el vídeo para no meter mucho el rollo, porque el otro día hicimos, hace una semana o 15 días, hicimos con Félix el vídeo de demostración de esta moto, la presentación, perdón, de esta 350 y de su hermana 125. Hicimos el vídeo, os dejaré por aquí el link, para que, pues si los que no lo habéis visto lo queréis ver, os lo voy a dejar por aquí arriba para que lo veáis, pincháis y vais a ver la presentación de las dos. ¿eh? Y en este caso esta, digamos que es la más alta de gama, y esta moto, pues lo que veis es una Touring, perdón, esta moto es una crossover, perdón. Está enfocada para el tema de, pues ya veis, más tipo trail, entre comillas, ¿no? Vale. No, ya os he dicho a lo largo del vídeo que no lo vais a poder meter por caminos por ahí, por ahí no lo vas a poder meter, porque ahí puedo meter yo mi Madball Montana sin ningún tipo de problema. Esta también la podréis meter, pero ya me entendéis. Esto es para pistas así, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Por eso, digamos que es una moto crossover. Pues como los SUV, los todoterrenos que están sacando ahora esto muy de moda, pues ahora motos están sacando este estilo para que, digamos, tengamos esa diversidad de tener una moto multiusos, ¿vale? Porque sí que es cierto que estas motos, como os he dicho al principio del vídeo, cuando tenemos una moto de estas, pues están pensadas sobre todo para andar en ciudad. Podemos hacer alguna ruta, entre comillas, ¿vale? Más larga, pero esta moto, por lo que os he dicho, te va a permitir meterte por donde te dé la gana, porque lleva neumáticos, ya veis, preparados, llevamos suspensiones preparadas para resolver mejor las imperfecciones de estos terrenos. Tenemos, ya os lo dije en el vídeo de presentación, esta moto lleva varias chuches. En el catálogo de Kinko podéis meterle chuches a esta moto. Esta moto no trae los paramanos para el viento, para que nuestras manos, digamos, vayan más protegidas si nos metemos por alguna pista y hay ramas o lo que sea. No, primero nos va a proteger del viento, evidentemente, pero luego también, si nos metemos por alguna pista y hay ramas o un arbolito, pues para que no nos vaya pegando, nos va a proteger. Tenemos las barras laterales de estas defensas, tampoco vienen de serie, ¿vale? Estos son añadidos que están en el catálogo, como os digo. Por si la moto se nos cae o lo que sea, pues nos va a proteger los plásticos con estas protecciones. Tenemos estos reposapiés en aluminio con una goma antideslizante para cuando pongamos el pie, la bota o la zapatilla no se nos deslice, sobre todo si nos metemos en pistas de caminos. Son añadidos, lo que os he dicho, los reposapiés, las barras y los paramanos van aparte, no van incluidos en esta moto. Estos son chuches que van metidas en esta moto, ¿vale? Y luego nos dijo Félix también, que lo tenéis también en el vídeo, esta moto podemos ponerle, también está en el catálogo, un topcas trasero, pero en aluminio, ¿vale? En vez de ser el típico topcas que estas motos, estas scooters, suelen venir, ya sabéis, en plástico, ¿no? Pues en esta moto, como es como os he dicho, una moto enfocada más off-road, por decirlo así, ¿vale? Ya me entendéis. Pues tenéis en catálogo un baúl en aluminio, pues en ese tono, que la moto le va a dar un toque pues más trail, ¿no? Por decirlo así, ¿vale? Entonces, bueno, la moto, la verdad que va muy bien. La moto va muy bien. Y full LED, ya lo dijimos en el vídeo anterior. Lleva full LED, porque ahora ya digamos que ya pues prácticamente todas las marcas, tanto en coche como en motos, sobre todo en coches a lo mejor no me atrevo a decir tanto, pero las motos ya la mayoría entiendo que ya vienen todas con full LED, entiendo que sí, a lo mejor las más básicas no, pero bueno, pues aquí tenéis esta preciosidad de moto. La verdad que es un color más atrevido, tenemos en 4 tonos, ya nos dijo Félix. La otro día os enseñamos esta en este color y luego también nos enseñé una en verde metalizada, era un verde así militar, que a mí me gustó mucho, que en cámara no se ve igual, pero era un color muy chulo. Este color sí que es verdad que es bonito, a ver, para la gente que sea más atrevida, está claro que es un color más atrevido y vas a llamar más atención, pero como siempre digo yo, para gusto los colores, y esto es así, ¿eh? O sea, a todos no nos puede gustar las mismas cosas y esto es de respetar, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo bueno es que tenemos 4 colores para estas motos. Bueno, y como os enseñamos también el otro día, el sistema de apertura de maletero, nada, giramos aquí la llave, en este caso está a la izquierda a tope, se nos abre aquí, abrimos el maletero
Y lo que dijo Félix, en esta moto vienen dos sistemas de cierre. Normalmente suele venir solamente uno central, pero en este caso digamos que vienen dos cierres para más seguridad. Pues si nos intentan abrir, pues siempre tenemos dos cerraduras que siempre nos va a dar más seguridad en el maletero. Un maletero súper generoso. Esto es cierto. La mayoría de las scooters suelen tener una capacidad de maletero brutal. En este caso, aquí llevo una mochila, mis guantes. Y bueno, nos entran dos cascos perfectamente, sin ningún tipo de problemas, integrales. Uno aquí y otro aquí. Ahí abajo nos viene, digamos, el sillón. Nos viene, digamos, un hueco hacia arriba. Por eso os he dicho lo de la postura. Claro, aquí entra el casco, pero claro, ¿qué pasa? Que para que vaya más, tengamos más hueco dentro, digamos que han subido de dentro hacia afuera y aquí han subido, digamos, más el sillón. Por eso os decía yo que aquí tenemos la zona más elevada, digamos, y al ir más elevados te da mucha seguridad de visión, evidentemente, pero la cúpula, al ser más pequeñita, te penaliza un poco. Pero lo que os he dicho, en catálogo tenemos cúpula más alta sin ningún tipo de problema. Y lo que os he dicho, viene con su luz, el maletero, que estará por aquí. Viene con su luz para que de noche podamos ver sin problemas. La verdad que tenemos un maletero brutal. Tenemos que hacer unas compras pequeñitas y aquí yo te digo yo que puedes meter un montón de cosas, pero un montón, os lo digo de verdad, No vas a hacer la compra del siglo, ya me entendéis, pero te da mucho juego. Giramos a ver si me acuerdo cómo era esto. Ah, bueno, desde aquí podemos abrir el depósito. Giramos a la derecha y abrimos el compartimento donde va el tapón. Giramos a la lengüetita, giramos a la izquierda y abrimos el tapón, ¿vale? En este caso no tenemos, digamos, una tira, un freno para que no lo perdamos. Que a mí sí que me gusta ese sistema que tenga, pues que se te quede por aquí, para que no se te pierda, porque a lo mejor vas a repostar, lo dejas aquí y lo puedes perder. Sí que es cierto que yo prefiero que tengan ese sistema de seguridad de freno. Pero bueno, este por ejemplo no lo trae, ¿eh? Pero bueno, va bien escondido ahí, ya veis. Y encima tenemos un pequeño hueco por si queremos meter alguna cosita también, ¿eh? Esta moto tiene sistema, entre comillas, keyless, sin llave, ¿vale? La llave la tenemos por aquí, pero bueno, esta llave nos la metemos en el bolsillo. Y pues como funciona el sistema keyless, ¿vale? Nos la reconoce a 1 metro. En cuanto nos alejamos 1 metro de la moto y alguien intenta arrancar la moto de la forma que fuera, no va a poder arrancarla, ya me entendéis. No va a reconocer el sistema y no va a arrancar. Tenemos tomas, ya lo dijimos el otro día, tomas de USB aquí también, metidas. Aquí también tenemos, creo que teníamos 1 o 2 tomas de USB en esta tapita. Ah, no, ahí tenemos una toma de USB para poder pasar el cable por aquí y no lo pille la tapa. Eso es. Y luego aquí podríamos poner algún soportito para llevar el móvil y todo este rollo, ¿vale? Y lo que os he dicho, control de tracción, muy importante, desconectable. O sea, la moto va equipada muy bien. Ah, el otro extra que se me ha olvidado también deciros es este, el reposa para el pasajero, ¿vale? Tenemos aquí un reposa para el pasajero para que no se vaya para atrás y digamos puede ir más apoyado y puede ir agarrado perfectamente. Las estriberas para el pasajero en goma, antideslizantes, están muy bien, la verdad, para que el pasajero vaya muy cómodo. Sus asideros para agarrar aquí, para el pasajero. Y bueno, poco más, ya os digo, no os voy a meter mucho el rollo porque ya os hice el otro día la presentación de esta moto y Félix explicó muy bien, detalladamente esta moto, perfectamente. Y nada, yo os quería dar mis primeras impresiones y nada, en principio, pues bueno, deciros que la moto va muy bien, la verdad. Y como siempre, nada, os enseño las unidades para que vais viendo, porque sí que es cierto que hay gente que, pues a lo mejor, el otro día, a raíz de hacer el vídeo de esta moto con Félix, me han escrito que hay gente que andaba buscando un estilo de moto de estas, y ahora con esta crossover, pues a lo mejor se animaba, porque claro, le iba a dar mucho juego por lo que os he dicho, porque te apetece el fin de semana, coño, pues me quiero meter en alguna pista más fácil por lo que sea, lo que os he dicho, ¿no? Y tienes esta moto, pues te puedes meter perfectamente por caminitos así, sin problemas con esta moto, sin problemas, incluso con más piedras y barro, La moto está preparada. Mira qué neumáticos lleva, mirad qué tacos, chicos. Esto no es un taco normal, Esto ya viene pensado para meternos en sitios difíciles. Ya me entendéis, entre comillas. Caballete central y pata lateral, tenemos las dos. Así que nada, os invito a que os paséis por Motos Batanero y probéis esta unidad o cualquiera de las que os pueda gustar. Y nada, si sois de la zona y vais de parte mía, del canal Chiquigo, seguramente que si vais a comprar esta moto y vais de mi parte, alguna chuche os caerá, seguramente, ¿vale? Así que nada, gracias a Motos Batanero por dejarnos sus unidades, como digo siempre,
y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Así que nada, chicos, un fuerte abrazo para todos. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós, adiós.